Pasará un tiempo, y cuando nuestros nietos nos pregunten qué pasó con eso a lo que llamábamos España, probablemente podamos contestarle con lo que digo en este vídeo, si es que acaso ha sobrevivido al Ministerio de la Verdad. ¿Recuerdan cuando Pablo Iglesias iba por ahí diciendo que había que cumplir la Constitución? Ya está bien que se cumpla la Constitución, menos envolverse en banderas y más cumplir la Constitución y la ley. Lo recuerdan, ¿no? Bueno, pues la Constitución española tiene 169 artículos. No me puedo detener en todos porque si no este vídeo se me haría eterno. Pero miren qué cosas más curiosas pasan cuando uno se dedica a leer un poco la Constitución española. Artículo número 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Al margen de si hay o no democracia o de si la justicia es justa, que eso ya son temas que los he tratado en otros vídeos, vemos que en este artículo ya se incumple dos de los valores, la libertad y la igualdad. El tema de la libertad está relacionado, entre otros artículos, con el artículo 20, que en su apartado 1a dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción. Y el apartado 2 dice: el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Bueno, pues contrariando todos estos artículos que hacen alusión a nuestra libertad, el gobierno ha creado el Ministerio de la Verdad, una comisión dominada por Redondo que va a determinar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto para poder censurarlo. ¿Dónde está ahí nuestra libertad de opinión? ¿Dónde está nuestro derecho a equivocarnos y a rectificar? Eso con respecto al tema de la libertad, pero es que con la igualdad pasa un tema de lo mismo. Está enlazada también con el artículo número 14, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y también se enlaza con el artículo número 24, en donde se puede leer lo siguiente en el apartado número 2. Asimismo, todos tienen derecho a... Y luego sigue un párrafo que termina así: a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Señores, ¿qué presunción de inocencia puede existir si en España, tal y como dice Carmen Calvo, hay que creer a las mujeres sí o sí, siempre, ante una denuncia? Ni hay libertad ni hay igualdad, pero no es por un tema del patriarcado, sino porque ellos están abriendo y avivando esas brechas institucionales. Seguimos. Artículo número 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ojo, el deber y el derecho. Bueno, pues Podemos, PSOE y ERC acaban de romper este artículo al pactar que el castellano deje de ser lengua vehicular en toda España. Otro más. Artículo 18, apartado 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Este artículo ha sido roto por el gobierno desde el mismo instante en el que monitorean nuestros teléfonos y redes sociales con el ánimo de ocultar a quien proteste contra el Estado. Recuerden esto. Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Para los que no seáis de España o tengáis un poco la memoria a la Virulé, a ese hombre lo despidieron. ¿Sería por desvelar sin querer las tretas del Gobierno? Así se excusaba Marlaska. Lo que sí hay es una monitorización de las redes sociales, como hacemos en todo momento, con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos, incluso delictivos, lo que se llama el discurso de odio, y en ese caso se denuncian ante la Fiscalía, ante los órganos judiciales que toman la decisión oportuna. Y también hacemos lo mismo respecto a las campañas de desinformación. Apunte. Artículo número 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Con la excusa de la pandemia, estas reuniones ya se han limitado a 6 personas, a no ser que seas parte del gobierno, en cuyo caso podrás irte de fiesta a cenas multitudinarias sin necesidad de llevar mascarilla. Artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y en este punto hay que recordar las declaraciones de Isabel Celaá, que decía que los hijos no pertenecen a sus padres, y de Pablo Iglesias, que pretendía ensombrecer de forma muy chabacana el intento de Vox por defender este artículo con el PIN parental. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. El PIN Abascal es un dispositivo machista de censura educativa que vulnera el derecho de los niños y niñas a recibir una educación en igualdad. A los niños no se les inscribe en el registro de propiedad, se les inscribe en el registro civil. ¿Qué es esto del PIN parental? ¿Qué es esto del PIN parental? Pues esto es un instrumento para dar a los padres libertad para elegir qué quieren hacer con sus hijos. Hoy en día, si los padres quieren que sus hijos vayan a clase de religión en el colegio, pues lo tienen que expresar, lo tienen que autorizar de manera expresa, como es lógico. Y si no quieren que vayan a clase de religión, pues así mismo lo tienen que expresar. Si el colegio hace una actividad extraescolar, si van a llevar a los hijos al teatro o a una excursión, los padres tienen que autorizarlo, como es absolutamente natural, porque es una actividad que se sale del ámbito de lo estrictamente educativo. Y de la misma manera, si hoy en día queremos que le den una charla a nuestros hijos de ciertos contenidos y queremos saber quiénes son los que dan esos contenidos, que son extraescolares, pues es absolutamente natural que los padres queramos poder autorizar a nuestros hijos a que vayan. Los padres que quieran que sus hijos vayan a esas charlas, que las impartan según qué personas, pues podrán autorizarlos. Y los padres que no quieren que adoctrinen a sus hijos, pues podrán desautorizarlos. Es una cosa tan natural, es una cosa de tanta libertad, que no me explico cómo puede haber ninguna polémica, excepto, claro, de los enemigos de la libertad. Seguimos. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Sin embargo, además de los golpes de Estado consentidos por Pedro Sánchez, esto es lo que se consiente en el Parlamento. Yo no soy español, ni quiero serlo, y lo que me dice usted me entra por aquí y me sale por aquí. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Este artículo se rompe en el mismo instante en el que se fomenta y se defiende a la ocupación, porque aunque en una enrevesada interpretación de los acontecimientos pudiera justificarse la ocupación como utilidad pública o interés social, todavía yo no he leído ninguna noticia en el que la persona que pierde su casa por los ocupas haya sido correctamente indemnizado. Sin embargo, esto es lo que tenemos en el Parlamento. Si ocupar una vivienda cuando estás en situación de vulnerabilidad es un delito, nosotros defendemos la ocupación. Si ocupar un inmueble que está desocupado desde hace mucho tiempo para dotar de servicios culturales y equipamientos sociales a todo un barrio, porque la institución o porque las instituciones no se lo dan, es ocupación, nosotros defendemos la ocupación. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de la PA, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que se compra y se vende. Defienden la ocupación en un supuesto enrevesadamente justificable, pero no defienden ni dicen nada de la indemnización al dueño. Eso es romper el artículo 33. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Aquí solo voy a decir un número y una frase. 60.000 y que no se besa. Usted ya me entiende. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Sin embargo, ya estamos viendo cómo tiran las estatuas, cómo cambian el nombre de las calles y cómo aprueban una ley de memoria histórica para decir qué es España y qué no lo es en virtud a sus requerimientos ideológicos.
Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Todos sabemos que este artículo se incumple con la nefasta implementación de pensiones que ha aprobado el gobierno socialcomunista. Artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Por todos es sabido que los podemongers no hacen más que atacar al rey y que quieren que los recortes vengan con guillotina. Esa falta de respeto también es incumplir un artículo de la Constitución. Artículo 71. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Bueno, pues todos recordaremos cuando a Cayetana se le censuró su opinión sobre el padre de Pablo Iglesias en el diario de sesiones y poco tiempo después perdió su acta de diputada. Eso es romper la inviolabilidad de un diputado. Señores, de los primeros 71 artículos de la Constitución española, el Pacto Social Comunista ha roto deliberadamente como mínimo el 1, el 3, el 14, el 18, el 20, el 21, el 24, el 27, el 30, el 33, el 43, el 46, el 50, el 56 y el 71. ¡Bingo! Y eso solo en los primeros compases de la Constitución. Os recuerdo que tiene 169 artículos y que si siguiera leyendo, seguiría encontrando pruebas de que este gobierno socialcomunista se ha puesto a modificar a su manera la Constitución sin pedir opinión y sin necesitar consenso alguno. ¿No es esto una muestra más del totalitarismo socialcomunista? Señores, la idea es la siguiente. Como renovar la Constitución constituiría un debate eterno, tal y como están las cosas, ellos han decidido hacer de su capa un sayo y renovarla a su manera, que es ir aprobando pequeñas leyes que, aunque atentan contra la esencia de la Constitución, o bien pasan desapercibidas o bien terminan aceptándose después de haber protestado mucho contra ellas. O dicho en Román Paladino, ellos no plantean cambiar la Constitución, ellos simplemente la cambian. Y no temen a las protestas, porque saben que hay mucha ignorancia y que al final el cansancio vence la batalla. La gente que no sabe se olvida pronto del asunto mientras no le toquen su pizza de los domingos. Y la gente que sabe, o bien desiste de la protesta porque tiene que hacer vida propia, o bien se encuentra con el muro del totalitarismo institucional y no puede avanzar. Si no es tu trabajo protestar, al final te cansas y desistes. Y si es tu trabajo, te cortan las alas si es que acaso no te meten en la cárcel. Así está el panorama en España, señores, con un conjunto de totalitarios que están modificando nuestra Constitución sin nuestro permiso y que ante la protesta del pueblo se blinda con la técnica del cansancio y con la tergiversación del populismo. Y lo peor de todo es que estamos comprobando una y otra vez cómo ellos cambian las leyes sin pedirnos opinión, censurándola cuando la tenemos y poniéndonos en una lista negra si acaso señalamos desde las redes sociales esta tremenda injusticia. 169 artículos de una Constitución en la que probablemente se incumplan la gran mayoría. ¿Qué razón tenían aquellos al asegurar que era papel mojado? ¿Qué decía Pablo Iglesias? Ya está bien que se cumpla la Constitución, menos envolverse en banderas y más cumplir la Constitución y la ley. Y todavía habrá quien le siga creyendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay democracia o ignorancia? No se molesten en contestar. Seguramente el Ministerio de la Verdad ya les habrá borrado su respuesta. Pasará el tiempo, y como no sigamos desvelando de forma insaciable las tretas socialcomunistas, nuestros nietos perderán el derecho a saber qué fue de aquello a lo que llamábamos España. Y así no va. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos a la Constitución de Will.